particularmente considero que las políticas no se hacen desde los escritorios, sino desde la reflexión y debate de los actores. Y precisamente desde esa posibilidad lo que quiero abordar desde algunos ejes de lo que fue la reforma universitaria en el Ecuador pasa por, de manera respetuosa, dar información. No implica bajo ninguna circunstancia el dar una receta que probablemente fue válida para Ecuador, pero que como ecuatoriano, y en mi caso por el cargo que ostento al momento, pasa por una construcción de los actores en cada uno de los territorios. Y desde luego lo que pudo ser exitoso en Ecuador probablemente debiera enfrentar otro tipo de retos, problemas y circunstancias favorables para una exponencial reforma en el Perú. Sin embargo, el Parlamento andino con mucho acierto cree y está convencido de que el poder dar a conocer las experiencias de política o procedimientos que han sido exitosos en los países andinos permite a las comunidades interesadas en estos temas el contar con elementos de juicio, el compartir y debatir estos temas para ir allanando el camino, para ir poniendo en debate, apuntalando algunos ejes que nos parezcan interesantes, para evitar aquellos que no los consideramos prioritarios, pero sobre todo para hacer una construcción propia de lo que implica una reforma. Por tanto, en algunos casos, desde luego, y respetando la ideología de cada uno de los asistentes, expresar que en muchos casos son convicciones políticas y en otros convicciones de haber podido ser parte de una ejecución de estas políticas en el Ecuador. Empezar manifestando, para contextualizar, que la política pública en el Ecuador está regulada por el Consejo Nacional de Universidades, el Consejo de Educación Superior, abreviado como CES inclusive en la Ley Orgánica de Educación Superior, que es la máxima instancia de control y regulación de política del sistema de educación superior, y en donde de manera adecuada desde mi punto de vista su conformación está realizada o tiene presencia de académicos de reconocido prestigio que no pueden ser bajo ninguna circunstancia autoridades de las universidades, porque hay un principio constitucional de que ningún funcionario que es parte de la regulación puede ser parte de un consejo regulador para no ser juez y parte. Eso desde luego pues va constituyendo la principal fortaleza de ese consejo, que es la autonomía en la toma de decisiones. Complementariamente, en una suerte de triada, existe el Consejo de Aseguramiento de la Calidad, que se abrevia como CEACES, y que tiene que ver con la fijación de todo lo que implica políticas de acreditación y evaluación universitaria, y un enlace entre estos consejos y el Ejecutivo, que es la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que propicia todo aquello que refiere a las asignaciones presupuestarias para las distintas universidades y el funcionamiento de estos consejos. Aclarado que en Ecuador es particular el control de las políticas públicas, a diferencia de países como Perú, en donde el Ministerio de Educación es quien regula la política pública, más allá de los consejos de apoyo o complementariedad. En el caso boliviano, chileno y colombiano, de similar manera, hay un Ministerio de Educación que regula todo lo referente a política pública. En el caso ecuatoriano, pues se diseñó este esquema a partir de la Constitución del 2008 y a partir de la emisión de la Ley Orgánica de Educación Superior en el 2010. Más allá de hablar de temas de concepción y de visión del sistema, pues
decirles que, sin lugar a dudas, en el sistema de educación superior del Ecuador hay un punto de quiebre a partir del 2006. Un modelo ecuatoriano caracterizado por las privatizaciones de la educación superior desde la década de los 80, con mayor acentuamiento en la década de los 90, en donde paradójicamente y coincidencialmente hubo una proliferación de autorización de funcionamiento de universidades que además se caracterizaban por un concepto y una visión mercantilista de la educación superior, en donde el concepto no era de servicio público, sino de rédito comercial, y en donde, sin lugar a dudas, y así lo pudimos probar ya en el ejercicio de la regulación de esta política, las universidades muchas veces manejaban sus contabilidades o como compañías anónimas o como fundaciones privadas para justificar con aquello remuneraciones bastante onerosas, ancladas además en el concepto particular de lo que significaba la autonomía universitaria. Una autonomía que en la práctica rayaba con la autarquía, con la imposibilidad de que los organismos de control pudieran opinar sobre remuneraciones, sobre temas de nepotismo, que fueron una constante y una marca de toda una etapa en donde, repito, hubo una visión muy marcada de la privatización de la educación superior. De hecho, cuando en el 2007, y también coincidiendo con un cambio de priorización y de importancia sobre la educación para el gobierno, llega a la presidencia un académico, precisamente, Rafael Correa, provino del mundo académico, un docente de la Universidad de San Francisco, un investigador, que desde luego arrancó su gobierno dando la importancia al sector que ameritaba. Por una parte, acogiendo el Plan Decenal de Educación que fue aprobado en consulta popular en el año 2006 y que marcaba para el Ecuador por primera vez la posibilidad de implementar políticas de Estado de largo aliento por sobre políticas gubernamentales que se reinventaban en cada cambio de ministro. Y por otra parte, la necesidad de ir a una reforma estructural del sistema educativo de educación superior mediante la evaluación seria de las universidades en una visión integral que permitió en un primer momento determinar que 17 universidades públicas y privadas no cumplían con los mínimos estándares fijados por el Consejo de Acreditación Universitaria y que frente a un lapso prudencial en una segunda evaluación permitió confirmar que la visión de estas universidades respecto al aseguramiento de la calidad no guardaba ninguna coherencia, ninguna importancia, y ese plazo prudencial para enmendar y para fortalecer la parte académica no tuvo la misma importancia que ameritaba para poder generar hacia los usuarios un cambio radical en la oferta educativa. Esto, sin lugar a dudas, posibilitó que el Estado, a través de sus organismos de control, intervenga a estas universidades que, en buen romance y en un lenguaje coloquial, podríamos decir, propició que 40.000 estudiantes, desde una visión de los dueños de estas universidades, queden en indefensión bajo un concepto bastante manipulador de la opinión pública, en la posibilidad de generar incertidumbre frente a las políticas resueltas por el Estado central. Y desde el Estado central, haciendo la aclaración necesaria de lo que se estaba precautelando es que estas universidades de garaje sigan estafando a la ciudadanía. Sin lugar a dudas, el plan de contingencia presentado por la CENACID y por el Consejo de Educación Superior posibilitó que de manera inmediata estos 40.000 estudiantes sean sometidos a una evaluación que permita reubicarles en el correspondiente nivel académico, ¿sí?
Y en eso yo creo que con un mecanismo que por sobre los temas de afectos o desafectos, de simpatías o antipatías, lo que hizo es una demostración seria de poder ubicar a los estudiantes en el nivel correspondiente y de darles todas las garantías para que ellos puedan continuar con sus estudios universitarios. De hecho, el Estado ecuatoriano demandó por estafa a los propietarios de esas universidades y desde luego la justicia ordinaria tomó las precauciones para resarcir en algo todo este descalabro económico familiar y que fue y terminó siendo un tema de bastante impacto social. Pero lo que les digo es apenas una muestra de que el gobierno quería hacer un proceso bastante profundo de una reforma estructural y estructurada que pasó por señalar y poner el dedo en donde era más complejo y en donde no había habido la voluntad política de señalar. Y yo creo que en la región hay varios temas y diagnósticos similares. Nuestros países se caracterizan no solo por tener temas de concurrencia étnica, geográfica, cultural, sino por repetir en varios casos problemas endémicos que son recurrentes a la región. El problema es que en varios casos no ha habido la voluntad política de hacerlo, y en el caso ecuatoriano pues creo que la voluntad política del entonces presidente Correa posibilitó que entremos a una reforma muy agresiva. Una reforma que además fue complementada en la práctica por lo que nuestro amigo académico y parlamentario andino Alan Feigl siempre señala como las cadenas de valor. Y en el caso de la educación ecuatoriana, pues la cadena de valor para nosotros pasaba por todos los miembros de la comunidad universitaria y la definición clara y categórica de procesos que estaban establecidos en la ley y en los reglamentos que posibilitaron ir atendiendo con precisión cada uno de los miembros de la cadena de valor o de la comunidad universitaria. Para arrancar el tema de las instituciones educativas, la evaluación, la acreditación, un lapso prudencial desde el año 2013, que fue la segunda evaluación, hasta el año 2018, es decir, el próximo año, las universidades que fueron categorizadas y quedaron en la categoría C y D, tienen que someterse a una nueva evaluación para que el órgano de control y aseguramiento de la calidad pueda verificar si se han tomado los correctivos y puedan recategorizarse o, caso contrario, desaparecer como universidades. Y en ese aspecto, pues estamos convencidos de que con el acompañamiento que han tenido de los organismos de control, ojalá hayan reflexionado respecto a la visión con la que se ve el ejercicio de una oferta académica y cambiar de una visión mercantil a una visión de servicio público, independientemente, desde luego, que el respeto a lo que implica un ente privado también amerita el que se dé la particular atención y respeto a esa condición. Sin embargo, hay varios ejes concurrentes que van y son parte de todo este proceso de aseguramiento de la calidad. Por un lado, ya dijimos la evaluación. Por otro lado, la revisión y la pertinencia de la oferta académica, ¿sí? Me parece que en otra coincidencia con nuestros países, la oferta académica de carreras tradicionales que tienen como una consecuencia el ir incrementando de manera sustanciosa los colegios profesionales de carreras como abogacía, como medicina, como arquitectura, como las ingenierías, que van generando promociones bastante numerosas, y que eso genera una problemática para los temas de empleo, y también eso genera una posibilidad de ir alimentando lo que implica profesiones que son parte de las ciencias sociales,
y que nos han dejado como países rezagados en los conceptos de investigación, ciencia y tecnología. Entonces el país en Ecuador apuntó a una reforma casi obligatoria que en ciertos casos limitaba los cupos para las carreras tradicionales y que estimulaba, inclusive en algunos casos con incentivos económicos, el estudio de otras carreras que eran imprescindibles para ir generando las relaciones entre necesidad y cobertura. Uno de los ejemplos principales tiene que ver con un área que no había sido muy demandada y que pasa por la docencia. Y entonces teníamos una carencia de educadores de escuela y colegio bastante notoria frente a la abundancia de profesiones que por ausencia de posibilidad de empleo terminaban siendo las que llenaban la necesidad de escuelas y colegios, con los impactos de didáctica y pedagogía que en profesionales de áreas específicas y especiales pues tenía ese impacto directo en donde podía cubrirse una necesidad profesional, pero no se cubría un procedimiento pedagógico necesario para el aprendizaje. Todos esos parámetros generaron la necesidad de revisar la oferta académica y de ligarla necesariamente al Plan Nacional de Desarrollo, con la posibilidad de generar estímulos que permitan a los estudiantes que salían de los colegios de optar por una oferta académica distinta y además pertinente para el desarrollo nacional. Eso obligó a la necesidad de configurar un sistema nacional de admisión. Además, era el gran debate entre el Magisterio Nacional y las autoridades de gobierno respecto al ingreso gratuito y a un ingreso diferenciado, meritocrático, con examen de admisión. Y finalmente la decisión que tomó el gobierno fue implementar un sistema de admisión que se anclaba en un examen que, siendo de ingreso a las universidades, finalmente terminó siendo también el examen de verificación de conocimientos de salida de los colegios, y cumplía un rol que permitía evaluar los conocimientos otorgados en el sistema educativo de bachillerato frente a la aprobación de este examen para ingreso a universidad. Y esto se ligó además a un proyecto, a un programa de estímulos y becas que permitía a los estudiantes que sacaban sobre 1000 puntos, más de 950, poder optar por la profesión y por la universidad dentro y fuera del Ecuador que estos alumnos escogieran. Esto ha permitido que en la relación población ecuatoriana de 15 millones tengamos un universo de becados de 15.000 becados en el exterior, lo que implica también un tema porcentual bastante importante. Tenemos probablemente uno de los procesos estadísticos mucho más importantes de Latinoamérica en la relación inversión, población y beneficiario. Y eso ha posibilitado, sin lugar a dudas, apuntalar varios de estos de esta oferta académica, que va posibilitando que haya un compromiso en la beca de regresar al país para ser parte de la población económicamente activa desde la presencia en otro tipo de espacios no tradicionales. Entonces, como ustedes van mirando, toda esta serie de políticas iban integralizándose, siendo complementarias en la posibilidad no solamente de ser parte de un sistema de admisión, sino de un sistema de estímulos. En lo que tiene que ver con la docencia, decirles que los docentes desde el bachillerato fueron obligados prácticamente a ser parte de un sistema de evaluación que nunca se hizo antes en el país. Ahora no hay un profesor ni de escuela, colegio, universidad que no deba ser evaluado, porque además en la ley se determinó que la evaluación era parte sustancial de la remuneración. Es decir, cualquier incremento remunerativo en la Ley de Educación Superior del Ecuador está atado al rendimiento académico. De tal suerte que cambiamos un poco la estructura clásica e histórica del país, en donde se incrementaban las remuneraciones por cumplir años. O dicho de otra forma, los escalafones eran por el tiempo de servicio y no por los méritos y su evaluación.
Todo eso generó una confrontación política, pública, similar a la que está pasando ahora mismo en Colombia, pero en algún momento hay que enfrentar esas presiones políticas y tener la voluntad para sostenerlas. Desde luego que en ese sentido Correa se ha caracterizado por asumir, a pesar del costo político, enfrentar ese tipo de presiones sociales, que además tuvieron el respaldo de la ciudadanía. Y eso permitió legitimar la política pública y, desde luego, ir avanzando con la reforma. En la misma ley se estableció que los docentes, que anteriormente, y esto me imagino los rectores como formadores de docentes, sobre todo de escuelas y colegios, les habrá pasado acá. Llegan estudiantes a la universidad y en el diagnóstico culpan lo que han recibido de los colegios. Llegan los estudiantes a los colegios y culpan lo que han recibido de los docentes de las escuelas. Y es un círculo vicioso en donde nadie asume la responsabilidad de que todo el sistema está atravesado por una falencia que va desde la indefinición de perfiles de formación y salida de los docentes y desde la pertinencia de los contenidos en la formación de docentes. Entonces, ese fue un factor bastante importante que desde las universidades se estableció en coordinación con las autoridades de universidades y del Ministerio de Educación y del Consejo y de los propios rectores para ir trabajando, lo que ha posibilitado ir cambiando los procesos de formación de docentes. Esto además con una presión desde luego legal que obligaba a los profesores universitarios a que en un margen de 5 años, a partir de la expedición de la Ley Orgánica de Educación Superior, tengan la necesidad y la obligación de presentar su maestría como requisito habilitante para el ejercicio de la docencia universitaria. Si no se entregaba la maestría en ese plazo de 5 años, perdían la calidad de profesor titulares a tiempo parcial o a tiempo completo, ¿sí? Lo cual también iba poniendo la vara de la exigencia de requisitos académicos bastante elevada. Pero ojo, también se tuvo la línea complementaria de exigir que no se podía aceptar cualquier título de cualquier universidad, sobre todo porque empezó a proliferarse esas maestrías de sábado y domingo que no tienen los créditos necesarios ni la exigencia necesaria para otorgar títulos con el mínimo de créditos aceptados o requeridos internacionalmente. ¿Qué es lo que se hizo? Se hizo un esquema de universidades de todo el mundo, 690 universidades, a las cuales se les calificó y de las cuales únicamente se podía aceptar los títulos. Por fuera de esa red de universidades no se aceptaba ningún título, ¿sí? Lo cual también obligaba a que los maestros se preparen en universidades con prestigio y con la mínima garantía de seriedad y no en cualquier universidad. Desde luego eso fue configurando un esquema que era muy complejo. El gran reclamo de los profesores era: y mientras nos vamos formando, ¿qué es lo que pasa con nuestra formación y con nuestro trabajo? Porque si tenemos que dedicarnos completamente a la formación, ¿cómo es y en qué tiempo que trabajamos y en qué tiempo que estudiamos? De todas formas, en este tipo de procesos innovadores y que se realizan por primera vez, son los nudos que hay que ir resolviendo sobre la marcha, y lo que luego se resolvió es la concesión de licencias con sueldo, con el propósito de que los docentes se dediquen de manera completa a los estudios de posgrado. En el caso de rectores y vicerrectores, la obligación de que en 7 años tengan el requisito indispensable de presentar PhDs precisamente para el ejercicio de la gestión directiva. Decirles además que se obligó en la ley a que los docentes universitarios no solo cumplan con esos requisitos y esos formalismos, sino que además se asegure un número definido sobre tutorías y tesis. Esas tesis tenían que ser parte de un nuevo banco de investigación
que se corría en sistemas para verificar que no haya plagio, para verificar que no se repitan, que no usen tesis anteriores y que sean aplicables en las capacidades de cada una de las instituciones de educación superior. Finalmente, en el tema de investigación, el requisito de que todos los años los docentes tengan que escribir en revistas indexadas internacionales y no en las revistas institucionales de aniversario, lo cual también es una muestra poco seria de que los docentes escriben en ciertos casos para cumplir con la revista y hacerse un poquito de notoriedad dentro de la institución y no bajo el concepto de rigurosidad académica de aspirar a escribir en una revista especializada. Yo creo que en esta primera parte hasta ahí voy a llegar, señor moderador. Creo que hemos hecho un recorrido amplio, global, que permite desde luego informarles a este auditorio varios de los tópicos en los cuales se acentuó la reforma. Repito, no es una receta, es simplemente una experiencia que en Ecuador fue debatida, que generó muchas reacciones, sobre todo afectar los temas de autonomía universitaria. Era el gran cuento del gallo pelón, la afectación a la autonomía universitaria. Claro, cuando se les demostró públicamente que la autonomía era la fijación de grandes sueldos en dólares sin ningún control, que era el contratar a las esposas, a los hijos, a los tíos, a los primos, en una vergonzosa demostración de nepotismo. Entonces obviamente los temas de autonomía quedaban bastante cuestionados y lo que se ha propuesto desde la Ley de Educación Superior es dar un paso adelante en el tema de autonomía para señalar que se respeta la autonomía, pero una autonomía responsable, una autonomía con límites, una autonomía en donde, por poner el último ejemplo, ningún rector de universidad puede ganar, por más allá de la autonomía universitaria, un sueldo superior al del presidente de la República. Hasta ahí la primera parte. Gracias. Muchas gracias.